Bienvenidos al canal bíblico Miguel Ruiz. Las gracias por permanecer en sintonía hasta el final. En Palabras de Vida Eterna quisiéramos meditar sobre un tema, y este tema es: necesitas un Salvador. Tú que me escuchas, necesitas un Salvador. Es bueno que lo sepas, y es bueno que veas las razones bíblicas por las cuales tú necesitas un Salvador. Efesios capítulo 2 describe al hombre sin Cristo, y Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que en ese tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquel que está sin Cristo, esa es su condición, está muerto en su delito y pecado. Necesitas un Salvador porque estás transitando un camino que te va a llevar a la perdición. En Mateo capítulo 7, verso 13 dice: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente caminando por ahí, y la palabra de Dios lo ha dicho: muchos son los que entran por ese camino ancho. Ese camino lleva a la perdición. Tú necesitas un Salvador. El pecado entró al mundo por un hombre. En Génesis capítulo 3, a partir del verso 17, cuando la primera pareja desobedece, Dios, entre las cosas que le dice en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, le dice a Adán, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El pecado nos separa de Dios, nos hace estar enemistados con Dios. Romanos 5:12, refiriéndose a eso que pasó en el Génesis, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces necesitamos un Salvador porque estamos en pecado y estamos condenados a la muerte, a la separación eterna de Dios. Necesitas un Salvador porque vas a comparecer ante el tribunal de Cristo. Estarás ante Él en un juicio. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha de establecer un día, un juicio. El día del Señor vendrá. Lo explica segunda de Pedro capítulo 3. Y ese día será en el cual Dios nos reunirá a todos ante su presencia. Jesucristo se sentará en su trono y reunirá a todas las naciones y todos vamos a ser juzgados. El Salvador que tú necesitas, amigos, y que yo necesito, es Jesucristo. Es el único Salvador. Él tiene la exclusividad. No hay otro. Y así lo dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios. No hay otro. Jesucristo tiene la exclusividad. Él es el único Salvador, porque Él es el único que murió y resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando Jesucristo iba a nacer, el ángel le avisó a María de quién se trataba ese que iba a estar en su vientre. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice Mateo 1:21. Cuando los pastores estaban con su rebaño en Lucas capítulo 2, y llegan estos ángeles y le anuncian del nacimiento de Cristo, miren cómo lo expresa. Dice Lucas capítulo 2, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.
Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nos nació un Salvador. Y en Juan capítulo 5, el Señor Jesucristo dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Yo sé que nadie quiere ser condenado, nadie quiere pasar su eternidad en el infierno, excluido de la presencia del Señor para siempre. Nadie quisiera pasar eso. Bueno, pues en Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de librarnos de ese castigo y además de estar eternamente con nuestro Dios. Jesucristo dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. No se maravillen de esto, dice el verso 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria a Dios. ¿Qué seguro de vida más importante es vivir con Cristo? Si morimos con Cristo, el texto dice que estando muertos, llegará un día donde los que estemos en los sepulcros, cuando muramos, oirán la voz del Señor, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Por eso Jesucristo dice en Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué seguro de vida tenemos en Cristo? Él es nuestro Salvador. En Lucas 9:56, el Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. La misión de Jesucristo al venir a este mundo fue salvarte, querido amigo. Juan 12:47, el Señor Jesucristo dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él vino a salvarnos. Y Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Él quiere salvarnos. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esperamos a ese Salvador. En Efesios capítulo 2, ya leímos el verso 1, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. A partir del verso 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El texto explica que aquellos que viven haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de sus pensamientos, el texto explica que quienes viven así son hijos de ira. Son hijos de ira. El verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Tú puedes en este día cambiar tu destino. Tú puedes en este día venir a ese Salvador que murió y resucitó para salvarte. Juan capítulo 4, verso 39. El Señor Jesucristo ya había tenido un diálogo con la mujer samaritana. Ella fue a su pueblo,
anunció que había visto un hombre que ella entendía que era el Mesías. Y cuando Jesús estuvo con los samaritanos, ellos creyeron por lo que la mujer dijo. Dice que ella daba testimonio diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. Y el versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué declaración más hermosa acerca de Jesucristo. Él es el Salvador del mundo. Ese Jesús quiere salvarte, pero es necesario que tú vengas a la obediencia. Es necesario que tú le obedezcas. Hebreos capítulo 5, versos 8 y 9, habla de Jesucristo y dice que aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor puede salvarte. Él es autor de eterna salvación, pero tú tienes que obedecer para todos los que le obedecen. Y lo primero que debes hacer en ese camino a la obediencia es oír el Evangelio. Todo comienza por oír. De cierto les digo, dice Juan 5:25, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeran o los que oyeren vivirán. Todo comienza por oír. Romanos 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay que oír, todo comienza por ahí. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo comienza por oír, y ustedes, queridos amigos, son buenos oyentes porque ahora están escuchando la palabra de Dios. Es un buen síntoma. Ahora, después que oíste, debes creer. Juan 3:16, ya ese texto ustedes lo saben, lo pueden recitar conmigo. Juan 3:16, después que oí, ahora, debo creer eso que estoy oyendo, debo creer el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere salvarte, pero tú tienes que creer. Oíste el Evangelio, creíste el mensaje, ahora también hay otras cosas que debes hacer, debes arrepentirte. En Lucas capítulo 13, el Señor nos hace una advertencia y menciona personas que murieron trágicamente en el pueblo y que los judíos conocían, a los que le cayó la torre de Siloé, personas que habían sido muertos y sus sacrificios habían sido mezclados con la sangre su sangre había sido mezclada con la sangre de los sacrificios. Jesucristo dice, estos no eran más pecadores que todos los hombres. El verso 3 de Lucas 13 dice, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es decir que para evitar perecer tenemos que arrepentirnos. Hechos 3:19 dice, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Jesucristo es nuestro Salvador, pero tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer creyendo en Cristo, arrepintiéndonos, pero también tenemos que confesarle. Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dice el Señor en Mateo 10, 32 y 33. Y confesar a Cristo es reconocerle como el Hijo de Dios, es hacer esa confesión que hizo aquel etíope. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Debes creer, pero también debes bautizarte para que nazca de nuevo. El bautismo es la señal de que muero al pecado y ahora vivo para con Dios. En Mateo capítulo 28, el Señor Jesucristo dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, que lo mencionamos, dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es para perdón de tus pecados y es la forma de nacer para andar en vida nueva. Así que, querido amigo que me escuchas, en este día te invitamos a que invoques el nombre del Señor.
Hechos capítulo 2, verso 21, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invoca el nombre del Señor, obedécele para que Él sea tu Salvador. Hoy es el día de salvación para ti, pero para ello tú debes someterte al Señor, debes obedecerle, debes aceptarle como el Salvador de tu vida. Quiera Dios que en este día tú decidas cambiar el destino de tu eternidad. Que Dios te bendiga.